¿Te has dado cuenta de que cuanto menos reaccionas, más libre te sientes? Quizás no lo entiendas al principio, pero un día ya no te afecta lo que antes te dolía. No sientes rabia, no sientes culpa, solo silencio. Y ese silencio no es vacío, es paz. Muchos creen que el estoicismo trata de aguantar, de reprimir, de no sentir, pero no es así. El estoico no se apaga, el estoico se ordena por dentro, para no ser esclavo de lo que ocurre fuera. En este video vamos a hablar de eso que no se enseña, de ese momento íntimo, en el que ya no reaccionas como antes, porque has entendido que tu paz vale más que cualquier discusión. Te mostraré 13 principios estoicos para liberarte de quienes te hieren. No desde el rencor, sino desde la serenidad más poderosa, la de quien ya no necesita demostrar nada, ni vengarse, ni explicarse. Si alguna vez sentiste que diste demasiado y aún así no te valoraron, este video es para ti. Si llegaste al punto en el que no sabes si irte o seguir luchando por alguien que ya no lucha por ti, quédate. Lo que descubrirás aquí no solo te hará más fuerte, te hará más libre. No dar explicaciones es también una forma de amor propio. A veces, lo más valiente que puedes hacer es no decir nada, no explicar tu silencio, no justificar tu distancia, no repetir, una vez más, lo que ya has dicho 1000 veces y que nunca fue realmente escuchado. Porque llega un punto en la vida en que hablar se convierte en suplicar. Y cada palabra que das, en vez de acercarte al otro, te aleja de ti mismo. Porque no es que el otro no entienda, es que no quiere entender. Y tú ya no tienes fuerzas para seguir entregando tu energía a quien solo quiere tener razón. No entenderte. Por eso, hoy quiero hablarte de algo que cuesta mucho más que discutir, que pelear, que gritar. Quiero hablarte del acto silencioso, pero profundamente poderoso de no dar más explicaciones. Durante mucho tiempo, te enseñaron que callar era rendirse, que no justificarte era arrogancia, que explicar era sinónimo de ser buena persona. Y tú, con ese corazón generoso, empezaste a confundir amor con sobreexplicación. Empezaste a pensar que debías convencer, justificar, demostrar una y otra vez quién eras, qué sentías, por qué te alejabas, por qué dolías, por qué te callabas. Pero no era amor, era miedo, miedo a que si no explicabas, te juzgaran, miedo a que si no dabas razones, te abandonaran, miedo a que si no hablabas, pensaran mal de ti, y en ese miedo te fuiste perdiendo, fuiste cediendo tu voz, tu energía, tu tiempo, hasta quedarte vacío. Explicaste tanto, tanto, que un día te escuchaste a ti mismo y no reconociste tu voz. Ya no hablabas desde la verdad, sino desde la desesperación, desde la necesidad de ser aceptado, desde el agotamiento de justificar lo evidente, hasta que algo dentro de ti cambió. Ese cambio no fue un grito, no fue una discusión, fue un silencio, profundo, firme, sereno. Fue esa tarde en que alguien te escribió y no respondiste, esa vez que te preguntaron por qué no volviste, y tú no sentiste la necesidad de explicar. Fue ese día en que te diste cuenta de que tu paz valía más que tu reputación, que tu tranquilidad interior era más valiosa que cualquier aprobación externa. Epicteto lo dijo sin rodeos: procura que tu voluntad esté de acuerdo con la naturaleza, y no con los aplausos del mundo. Y tú lo entendiste, no desde la teoría, sino desde el cansancio. Desde ese lugar donde ya no puedes más, desde la herida que se abrió de tanto insistir. No explicar no es desprecio,
Es respeto. No justificar no es soberbia. Es madurez. Es reconocer que el otro también tiene la libertad de interpretar, de imaginar, de suponer. Y tú ya no estás obligado a corregir su versión, porque ya no se trata de tener la razón, sino de tener paz. Y la paz, amigo mío, empieza cuando dejas de explicarte a quien no quiere escucharte y comienzas a escucharte a ti. Te fuiste, sí, pero no huyendo. Te fuiste en paz, sin cerrar puertas de golpe, sin hacer ruido, sin acusar. Te fuiste porque quedarte te rompía más de lo que sanaba. Te fuiste porque ya no querías fingir una conexión que solo tú sostenías. Te fuiste sin prometer regresar. Y aunque el otro se quedó con preguntas, tú te quedaste con respuestas. Y eso lo cambió todo. A veces, la explicación más clara es el silencio. A veces, lo que el otro necesita entender. Solo puede descubrirlo en tu ausencia. Porque ahí, en ese espacio donde ya no estás, queda expuesta la falta de empatía, la indiferencia, la repetición del daño, la no escucha. No hay mensaje más claro que el de una presencia que decidió no estar más. En la práctica del estoicismo, el silencio no es pasividad, es elección, es acto, es respuesta, es fortaleza, porque solo quien ha trabajado su interior es capaz de callar sin resentimiento. Solo quien ha enfrentado su miedo al juicio puede sostener su verdad en silencio, porque ya no buscas convencer, buscas paz, y eso no se negocia. ¿Cómo llevar esto a la vida cotidiana? Empieza por observarte. Nota cuando estás explicando cosas que nadie te pidió, o peor aún, que ya has dicho muchas veces sin que haya cambiado nada. Date cuenta cuando hablas desde la ansiedad, desde el temor al rechazo, desde la necesidad de aprobación, y detente, respira. Pregúntate con honestidad, ¿estoy diciendo esto para ser comprendido o para evitar que me juzguen? Si la respuesta es lo segundo, calla, no como castigo, sino como protección, no para herir, sino para sanar. Practica frases cortas, firmes, sin añadidos innecesarios. No quiero hablar de eso. Ya lo expliqué. Tomé una decisión. Esto no me hace bien. Y luego, guarda silencio. Aunque te tiemble la voz por dentro, aunque sientas que estás siendo cruel, no lo eres. Estás siendo fiel a ti. Estás eligiendo respetarte. Sí, al principio dolerá. El cuerpo y la mente están programados para evitar el conflicto. Pero lo que hoy parece conflicto, mañana será paz. Lo que hoy te incomoda, mañana será libertad. Porque cada vez que eliges el silencio en lugar de la explicación innecesaria, estás diciendo, confío en mí. No necesito convencerte. Me basta con saber quién soy. Y esto se conecta profundamente con la dicotomía del control de los estoicos. ¿Por qué? Explicar. Muchas veces es un intento de controlar lo que el otro piensa, siente o decide sobre ti. Pero cuando dejas de explicar, sueltas ese control. Renuncias a la ilusión de manejar la narrativa del otro y te enfocas en lo único que de verdad depende de ti: tu claridad, tu serenidad, tu coherencia. Y aquí quiero decirte algo más, algo que quizás nunca habías pensado. A veces, ese silencio que tú sostienes le enseña más al otro que todas tus palabras juntas, porque el que quiere entender, lo hará, y el que no quiere, tampoco lo hará aunque le escribas un libro. Así de simple, así de duro, así de liberador. Entonces, ¿por qué seguir explicando lo que ya no necesita explicación? ¿Por qué seguir repitiendo lo que el otro no quiere escuchar?
¿Por qué seguir regalando tu energía a conversaciones donde solo tú estás presente? Tal vez hoy es el día de elegir el silencio no como huida, sino como camino. El día de respetar tu verdad sin necesidad de defenderla. El día de dejar de hablar para empezar a habitar tu paz. Y si todavía te cuesta, recuerda esto cuando ya no necesitas que te entiendan. Has dado el paso más grande hacia la libertad interior, porque tu valor no está en lo que logras explicar, sino en lo que puedes sostener en silencio, con dignidad. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar ese paso? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres, quédate un poco más, porque en el siguiente video hablaremos de lo más difícil: seguir entregando amor, incluso cuando ya no hay nadie del otro lado. Y créeme, ahí también hay una lección estoica que puede cambiarlo todo. Que no sepan por qué dejaste de intentarlo. Hay un momento en la vida en el que simplemente dejas de explicar. No porque no puedas hablar, no porque no tengas razones, sino porque, por fin, entendiste que quien no supo valorar tu esfuerzo tampoco va a comprender tu silencio. Y aún así, eliges el silencio, no por cobardía, sino por respeto, por dignidad. Por fin has dejado de intentar forzar lo que debía fluir, de sostener lo que debía sostenerse solo, de justificar lo que ya no tiene sentido explicar. Que no sepan por qué te fuiste, que no entiendan por qué ya no escribes, ya no insistes, ya no luchas. Porque si lo explicas, volverás a ponerte en el centro del juicio ajeno, y allí es donde perdiste demasiada energía, demasiada paz, demasiada identidad. La mayor transformación sucede en silencio. Nadie ve el momento exacto en el que decides soltar. Nadie nota la última decepción, la gota final. Nadie aplaude tu retirada porque nadie entiende lo que pesaba tu carga. Y eso está bien. El crecimiento personal no necesita testigos, no necesita validación. A veces, el acto más poderoso no es cambiar para que el otro lo vea, sino cambiar precisamente para que el otro no tenga ya acceso a ti. No todo el mundo merece ver tu evolución. No todo el mundo ha ganado el derecho a saber cómo te reconstruiste, cómo te volviste más fuerte, más claro, más libre. Por eso, que no sepan por qué dejaste de intentarlo, es también un acto de liberación. La filosofía estoica lo expresa con una sobriedad contundente. Epicteto nos recuerda: no es necesario que las cosas sean conocidas por los demás, sino que sean buenas. El valor no está en que el otro entienda tu cambio, sino en que tú lo vivas con coherencia. Porque la virtud, para un estoico, no necesita testigos, solo necesita verdad interior. Por eso, cuando te retiras en silencio, sin reclamos, sin dramatismos, sin explicaciones, no estás huyendo. Estás eligiendo no entregar tu nueva versión a quienes no supieron cuidar la anterior. Muchos confunden esta actitud con frialdad. Te dirán que eres distante, que has cambiado, que ya no luchas por lo que importa. Pero lo que no saben es cuánto luchaste antes, cuántas veces hablaste sin ser escuchado, cuántas noches intentaste entender lo que no tenía sentido, cuántas oportunidades diste mientras tú mismo te desdibujabas. Callar ahora es proteger todo eso, es honrar tu historia y, sobre todo, es darte el cierre que el otro nunca te dio. El desapego estoico no es indiferencia vacía, es un desapego sereno, silencioso, pero firme. No gritas que has cambiado, no publicas tu transformación, no exiges que lo noten, solo caminas diferente, y quien tiene ojos para ver, verá, y quien no, que siga en su mundo, sin acceso al tuyo. Marco Aurelio decía: no dejes que la fama o la aprobación de los demás guíen tu camino.
La tranquilidad viene cuando haces lo correcto, no cuando otros lo reconocen. Esa es la esencia de esta lección. El cierre perfecto no siempre es una conversación pendiente, una disculpa recibida, una escena final con lágrimas y comprensión. A veces, el cierre más sanador es el que no se da, porque tú ya no lo necesitas. Imagina una persona que ha estado años atrapada en una relación donde todo esfuerzo cae en saco roto, donde las palabras no son escuchadas, donde las acciones no son valoradas. Un día, esa persona no grita, no reclama, no pide otra oportunidad. Simplemente deja de insistir, deja de aparecer, deja de justificar su presencia. Y ese silencio duele más que cualquier palabra, porque es definitivo, porque es digno, porque nace de un lugar profundo donde ya no queda nada que explicar. Eso es fuerza estoica, no la fuerza del que se impone, sino la del que se libera sin ruido, la del que se guarda para sí mismo todo lo que ya no necesita compartir, la del que no se venga, no se defiende, no se justifica, porque ha entendido que a veces callar es amar lo que uno ha llegado a ser. Y sí, es doloroso al principio. Hay una parte de ti que quiere explicarse, que necesita que el otro sepa cuánto diste, cuánto dolió, cuánto luchaste, pero si lo haces, ¿para quién lo haces realmente? ¿Para sanar o para que el otro apruebe tu dolor? El estoico no busca reconocimiento externo, busca integridad interna. Y eso implica aprender a cerrar sin ruido, a retirarse sin aviso, a sanar sin testigos. Porque la sanación verdadera no necesita escenario, solo requiere decisión. Por eso, en la práctica diaria, este principio se convierte en un acto de autocuidado silencioso. Cuando alguien cruza tu límite, una vez más, y tú ya no respondes. Cuando te das cuenta de que explicar tu ausencia sería desgastar tu alma, y eliges simplemente no volver. Cuando, por primera vez, no contestas ese mensaje, no devuelves esa llamada, no explicas tu distancia, no por orgullo, sino por respeto propio. Allí estás practicando estoicismo, no el estoicismo teórico, sino el cotidiano, el real, el que se vive en los pequeños actos de autoafirmación invisible. Para aplicarlo, comienza por preguntarte, ¿realmente necesito que el otro entienda mi decisión? ¿O lo que necesito es ser fiel a mí mismo, aunque el otro nunca comprenda? Si la respuesta es lo segundo, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Desapegarte, sin confrontar, sanar, sin explicar, transformarte, sin permiso. Una forma de comenzar es escribir una carta que nunca enviarás, una carta donde pongas todo lo que querrías decir, todo lo que dolió, todo lo que callaste. Y luego, guárdala o quémala, porque la liberación no está en que el otro lo lea, sino en que tú lo sueltes. Ese es tu cierre, y es más poderoso de lo que imaginas. También puedes practicar el ejercicio estoico de la premeditatio. Anticipa qué pasará si no das explicaciones. ¿Cómo reaccionará el otro? ¿Qué sentimientos surgirán en ti? Y acéptalos. Abraza esa incomodidad como parte del precio de tu libertad, porque toda evolución duele. Pero duele más seguir atrapado en la necesidad de ser comprendido por quien nunca te entendió. Y si alguna vez dudas, recuerda esta frase: no debes nada a quien no te cuidó. No debes explicaciones. No debes acceso. No debes presencia. Lo que sí te debes es paz, coherencia, respeto. Y todo eso comienza cuando, en lugar de justificarte, eliges simplemente seguir adelante, en silencio, pero con fuerza. Ahora bien, este principio no está aislado.
Tiene raíces profundas en otros pilares del estoicismo. Por ejemplo, la dicotomía del control. Tú no puedes controlar cómo reacciona el otro ante tu distancia, pero sí puedes controlar tu decisión de priorizar tu paz. También se conecta con el amor fati, aceptar que ese vínculo terminó como debía terminar y que tu alejamiento es parte del destino que ahora abrazas. Incluso con el memento mori, si la vida es finita, vas a seguir gastando tus días explicando tu valor a quien no supo verlo. Y aquí viene el giro inesperado. ¿Y si el verdadero acto de amor no fuera insistir, sino irse sin ruido? ¿Y si tu mayor gesto de crecimiento fuera dejar que el otro se quede con sus preguntas, mientras tú avanzas con tus respuestas? La reflexión queda abierta. ¿Alguna vez te fuiste sin explicar? ¿Te arrepientes? ¿O fue lo mejor que pudiste hacer por ti? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otros a entender que hay silencios que no duelen, liberan. El poder de no responder. Hay algo profundamente liberador en no responder. Algo que, al principio, cuesta, pero que luego se convierte en una forma silenciosa de poder. El verdadero, ese que no necesita imponerse ni justificarse. Ese que simplemente elige no entrar en el juego del otro. Cada vez que decides no reaccionar, estás decidiendo por ti. Estás diciendo, no voy a regalar mi paz solo porque alguien no sepa cuidar su forma de hablarme. Y aunque parezca pequeño, eso cambia todo. Porque no responder no es indiferencia, es altura. Es fuerza interna que elige no ensuciarse en la batalla del ego ajeno. Muchas veces nos han hecho creer que responderlo todo es signo de carácter, que quedarse callado es debilidad. Pero lo cierto es que nada exige más fuerza que contenerse cuando te están provocando, que guardar silencio cuando el otro lanza sarcasmo, manipula o trata de empujarte a perder el control. Es en ese instante, justo ahí, cuando tienes el poder de elegir quién eres, porque una reacción no controlada es una forma de ceder tu alma. Epicteto lo decía con claridad. No es lo que te ocurre, sino cómo respondes, lo que determina tu destino. Y a veces, la mejor respuesta es no dar ninguna. Detente un segundo. Piensa cuántas veces respondiste por impulso, cuántas discusiones abriste solo para darte cuenta, después, de que no llevaban a ningún lado. Cuánta energía regalaste tratando de defenderte de palabras que, en realidad, no necesitaban respuesta. No porque fueran ciertas, sino porque simplemente no valía la pena poner tu paz en juego por ellas. Y sin embargo, caíste. Todos caemos. Porque hay algo en el ser humano que busca tener la última palabra, que necesita aclarar, corregir, demostrar que no es como el otro dice. Pero cuando empiezas a trabajar tu interior, te das cuenta de algo simple y poderoso. No tienes que reaccionar a todo. No cada golpe merece una réplica. No cada mensaje necesita una devolución. Dejar un comentario hiriente sin respuesta. No abrir una conversación que solo quiere provocarte. No entrar en una discusión donde ya sabes que no hay escucha. Solo confrontación. Todo eso es un acto de dominio propio. Y para los estoicos, el dominio de uno mismo es la más alta forma de libertad. Séneca lo afirmaba sin rodeos. Quien es capaz de dominar su ira es más fuerte que quien conquista una ciudad. Porque el verdadero enemigo no está fuera, está dentro. Y cada vez que eliges no responder, lo estás venciendo. No responder no significa no sentir, significa sentir. Y aún así, elegir el silencio significa que aunque algo te duela, tú decides no agrandarlo, que aunque algo te provoque, tú decides no devolverlo, que aunque te insulten, tú decides no convertirte en lo mismo que criticas.
Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente transformador, porque no estás reprimiendo, estás gobernando. No estás negando la emoción, estás eligiendo qué hacer con ella. Imagina esta escena. Recibes un mensaje cargado de veneno, palabras que te hieren, que te provocan, que buscan una respuesta inmediata. Tu primer impulso es contestar, defenderte, explicar, atacar, pero algo dentro de ti te dice que no hace falta, que ya entendiste, que no vale la pena. Respiras, miras el mensaje y decides no responder, no desde el orgullo, no desde la indiferencia, sino desde la claridad, desde la certeza de que responder sería volver a una versión de ti que ya estás dejando atrás. Ese momento, ese segundo en que decides no caer, es uno de los actos más profundos de crecimiento personal. Y no siempre es fácil. El silencio puede ser incómodo, puede hacerte sentir débil, puede parecer que estás perdiendo, pero en realidad estás ganando paz, estás ganando claridad, estás ganando poder sobre ti mismo. Y con el tiempo, te das cuenta de que no responder no te hace menos fuerte, te hace más sabio, porque has aprendido que el que realmente domina la conversación es quien no necesita hablar para imponerse. Desde la perspectiva estoica, cada reacción emocional no controlada es una forma de esclavitud, porque te hace depender del estímulo externo. Si el otro grita, tú gritas. Si el otro ataca, tú te defiendes. Y así, todo tu mundo interior queda a merced del exterior. Pero el estoicismo propone lo contrario. Propone que, pase lo que pase fuera, tú puedas mantenerte firme dentro. Que seas tú quien elige cómo actuar, no tus impulsos. Por eso, cada vez que eliges el silencio, no estás cediendo, estás elevándote. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? Comienza por observar tus reacciones. Haz una pausa antes de responder. Pregúntate, ¿esta respuesta aporta algo o solo alimenta el conflicto? Si la respuesta es lo segundo, guarda silencio. Practica la distancia emocional. Lee los mensajes difíciles, sin necesidad de contestar al instante. Deja que las palabras del otro pasen por el filtro de tu serenidad. Y solo si, después de ese filtro, sigue siendo necesario responder, hazlo, pero desde la calma, desde la altura, desde tu centro. Un buen ejercicio práctico es el del retardo consciente. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, cuenta hasta 10. Respira, observa tu cuerpo. Siente la emoción sin dejar que te controle. Y solo después, decide. Este pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde habita tu libertad. Y cuanto más practiques, más amplio se vuelve ese espacio, hasta que un día simplemente no necesitas responder. No porque no puedas, sino porque ya no te hace falta. Este principio también se enlaza con otras ideas estoicas fundamentales. Como la dicotomía del control, no puedes controlar lo que el otro dice o hace, pero sí puedes controlar tu respuesta. También con la idea de amor fati, aceptar incluso las provocaciones como parte del camino que te fortalece. Y por supuesto, con la virtud cardinal del dominio propio, saber contenerse es, en muchos casos, más valiente que hablar. Y aquí llega el momento de girar la perspectiva. Y si el verdadero respeto no se gana hablando fuerte, sino sabiendo cuándo callar. Y si el silencio no fuera una derrota, sino una victoria interior. Y si, en lugar de temer al quedarse callado, comenzarás a verlo como un regalo que te haces a ti mismo. Quiero dejarte una pregunta abierta. ¿Recuerdas alguna vez en la que no respondiste
y luego lo agradeciste. ¿Qué te enseñó ese silencio? ¿Qué descubriste sobre ti mismo en esa contención? Si te apetece, compártelo en los comentarios, porque quizás tu experiencia sea la chispa que otros necesitan para comenzar a practicar esta forma de libertad. Y si has llegado hasta aquí, ya lo intuyes. El poder de no responder no es un juego de orgullo. Es una forma de sabiduría, una forma de proteger tu energía, de no entrar donde ya no hay nada sano que construir. Y lo más importante, es una forma de responderte a ti mismo, con respeto, con claridad, con amor propio. Y ahora, ¿estás listo para descubrir lo que ocurre cuando decides no avisar que ya no estás disponible? La distancia que no se explica, se respeta. Hay decisiones que no se anuncian, se toman en silencio. Y hay distancias que no se explican, simplemente se respetan. Porque hay momentos en los que quedarse desgasta más que marcharse, en los que seguir justificándote se convierte en un acto inútil, que solo prolonga el sufrimiento. Retirarte no siempre es sinónimo de huir. A veces es la única forma de preservar tu paz. No necesitas escándalos, ni frases de cierre, ni escenas finales. No necesitas bloquear a nadie, ni escribir un discurso de despedida. A veces, lo más sabio es solo alejarse, sin ruido, sin rabia, solo con claridad. Nos cuesta, porque nos han enseñado que todo debe tener un final explícito, que debemos cerrar ciclos con palabras, con confrontaciones, con explicaciones detalladas. Pero la verdad es que, en muchos casos, esas explicaciones no curan, desgarran más. Y hay personas que, aunque les digas todo, no entenderán nada, no por maldad, sino porque simplemente no están preparadas para escuchar desde donde tú estás hablando. Y entonces comprendes que el verdadero cierre es interno, que cuando tú entiendes por qué te vas, ya no hace falta que el otro lo entienda. Distanciarse sin escándalo es un arte, un acto de autodominio. No se trata de desaparecer por orgullo, sino de dar un paso atrás desde la serenidad, porque hay lugares emocionales donde ya no puedes crecer. Conversaciones que se repiten sin evolución, relaciones donde solo sobrevives, pero no vives. Y cuando reconoces eso, la única opción coherente es marcharte, no por falta de amor, sino por amor propio, no para dañar, sino para no seguir dañándote. El estoicismo no propone huir, propone elegir con sabiduría dónde estás, con quién estás y cómo te afecta. Epicteto lo decía de forma clara: no se trata de soportarlo todo, sino de elegir lo que vale la pena sostener. No estás obligado a quedarte en vínculos que ya no son sanos, por el simple hecho de haber empezado allí. Y Marco Aurelio lo complementa: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Si una relación te drena, te apaga, te lleva a versiones de ti que no reconoces, alejarte no es traición, es respeto por tu camino. Pero no siempre es fácil, porque hay vínculos en los que invertiste mucho, lugares donde dejaste parte de tu historia, personas que, en algún momento, fueron hogar. Y ahí es donde la decisión se vuelve más compleja, porque no te estás alejando solo de alguien, te estás alejando también de una parte de ti que creía que quizás, en algún momento, eso iba a cambiar. Pero la verdad es que no siempre cambia. No todo mejora con el tiempo. A veces, el tiempo solo confirma lo que ya sabías, pero no querías aceptar. Retirarte sin drama no significa que no duela. Significa que has elegido no transformar ese dolor en destrucción, que has elegido no dañar al otro para justificar tu salida, que no necesitas hacer sentir culpable a nadie para validarte. El sabio no huye,
se reubica. Busca un lugar donde su alma respire mejor, donde sus límites no sean constantemente desbordados, donde su silencio no sea interpretado como debilidad, sino como parte de su fortaleza. Hay algo profundamente poderoso en marcharte sin explicarlo todo, porque cuando no hay drama, el otro se queda solo con sus propias preguntas. Y ahí quizás empieza su reflexión. O no, pero eso ya no te pertenece. Ya no estás ahí para educar, para justificar, para ser entendido. Estás ahí para ser fiel a ti mismo. Y esa es la única explicación que necesitas. La próxima vez que sientas que estás forzando tu permanencia en un lugar, escucha el susurro de tu cuerpo, el cansancio emocional, la saturación mental, la incomodidad constante. Todo eso no son caprichos, son señales. Y tu tarea no es justificarte ante los demás por seguirlas, sino honrarlas. Puedes alejarte sin odio, puedes retirarte sin juicio, puedes decir adiós sin necesidad de decirlo en voz alta. Un ejemplo sencillo: lees un mensaje que sabes que solo busca herirte. Podrías responder, podrías explicar, podrías defenderte, pero eliges no hacerlo. No desde la indiferencia, sino desde la lucidez. No necesitas demostrar nada. Sabes lo que vales, sabes lo que diste, sabes por qué te vas. Y eso basta. Esa decisión, pequeña y silenciosa, es un acto de amor propio, una forma de cuidar tu salud mental, tu paz, tu energía. Lo interesante es que cuanto más practicas este tipo de retiradas serenas, más te das cuenta de lo innecesario que era todo el ruido anterior, de todas esas veces que discutiste por cosas que hoy ya no importan, de todo lo que dijiste para convencer a alguien que no quería entender. Y lo que más sorprende es descubrir que la vida sigue, que cuando te alejas del lugar equivocado, el espacio se abre para lo correcto, para lo que te suma, para lo que respeta tu crecimiento. Este principio también se relaciona con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo reaccionan los demás ante tu distancia, pero sí puedes elegir cómo la tomas tú, con paz, con firmeza, con integridad. También se enlaza con amor fati aceptar que algunos cierres son parte del camino que te eleva, aunque duelan. Y miro la sura minonino, por supuesto, con premeditatio malorum, saber que, incluso alejándote, habrá incomodidad, pero estás preparado para sostenerla. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te quedaste en un lugar solo por miedo a cómo lo iba a tomar el otro? ¿Cuántas veces callaste tus ganas de alejarte solo por no generar conflicto? ¿Y qué habría pasado si, en lugar de explicarlo todo, solo hubieras elegido respetarte más? Si este mensaje resonó contigo, si alguna vez te alejaste en silencio y lo agradeciste después, compártelo, porque quizás alguien más necesite ese mismo permiso hoy. Y si estás a punto de tomar esa decisión, que esta frase te acompañe. Alejarse a tiempo es más sabio que quedarse luchando por migajas. Y ahora que hemos hablado del valor de retirarse, es momento de descubrir lo que ocurre cuando decides levantar límites que no se ven, pero que protegen todo lo que has construido por dentro. No todos merecen tu versión más paciente. Hay una línea muy fina entre la paciencia y el autoabandono, y muchos la cruzan sin darse cuenta, porque nos han dicho que ser paciente es una virtud, que el amor todo lo soporta, que hay que dar más, comprender más, aguantar más, pero nadie nos dijo que también existe una paciencia mal dirigida, una que no nace del amor, sino del miedo a perder, a decepcionar, a confrontar, y en ese intento de sostener lo que duele, terminas soltándote a ti mismo. Por eso, hoy quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con firmeza.
No todos merecen tu versión más paciente. Hay momentos en los que la tolerancia se convierte en traición, no hacia el otro, sino hacia ti, porque no se trata solo de cuántas veces perdonas, sino de cuántas veces te fallas al hacerlo, cuántas veces silenciosamente ignoras tus límites. Justificas lo injustificable y te repites que esta vez será diferente, mientras todo sigue igual. Y lo más duro no es que el otro no cambie. Lo más duro es que tú ya no eres la misma persona que comenzó cediendo. Te vas perdiendo por dentro, a cuentagotas, con cada gesto que decides callar, con cada herida que decides tapar. Epicteto decía, no sufras más de lo necesario por cosas que no están bajo tu control. Y muchas veces lo que no controlas no es solo la conducta del otro, sino tu empeño en seguir siendo paciente ante lo que claramente te está dañando. Ahí es donde el estoicismo no te pide aguantar, te pide elegir con sabiduría, porque la paciencia no es aguante ciego, es claridad firme, es saber que a veces el verdadero amor no se demuestra tolerando, sino deteniéndote, mirando con honestidad y preguntándote, ¿estás eligiendo tus batallas o estás eligiendo perderte? Perderte es cuando justificas lo que no tiene sentido solo para no confrontar, cuando aceptas explicaciones que tú mismo no creerías, cuando te convences de que eres fuerte por soportarlo todo, cuando en realidad solo estás aprendiendo a vivir con menos de lo que mereces. La paciencia auténtica no se trata de aceptar lo que te rompe, sino de entender cuándo se acabó tu parte del camino, de reconocer que seguir ahí ya no es bondad, es sacrificio mal enfocado. Y tal vez en este punto te estés preguntando, ¿cómo saber cuándo estoy siendo demasiado paciente? La respuesta es más emocional que lógica. Lo sabes cuando empieza a doler más quedarte que marcharte, cuando tus silencios ya no nacen de la comprensión, sino de la resignación. Cuando empiezas a justificar al otro mientras te reprochas a ti, cuando, en lugar de sentir paz, sientes un peso constante, como si tu alma tuviera que hacerse pequeña para no incomodar. Una señal clara es cuando perdonas más veces de las que tú mismo respetas tus propios límites. Ahí, la paciencia se convierte en repetición, y la repetición en agotamiento. No todos merecen ver esa versión tuya que espera, que calma, que comprende, porque hay quienes no están luchando por mejorar, solo están contando con tu aguante, y eso no es justo, ni para ti, ni para el vínculo. La paciencia no se trata de salvar al otro a costa de ti mismo. Se trata de saber cuándo vale la pena seguir y cuándo lo más sano es parar. Aplicarlo no es fácil, porque decir basta cuando has sido siempre el que espera, el que calma, el que perdona, duele, pero ese dolor también libera, porque es un acto de amor propio, un paso hacia una versión tuya que ya no se desgasta por ser entendida, sino que se honra por haberse escuchado. No todos están listos para recibir tu ternura, tu tiempo, tu paciencia, y está bien. No estás aquí para demostrar tu valor aguantando más de la cuenta. Estás aquí para vivir con dignidad, y eso implica límites. Aquí es donde entra el poder del discernimiento estoico. La famosa dicotomía del control no solo aplica a los eventos externos, sino también a nuestras emociones mal encauzadas. Puedes elegir no seguir cultivando vínculos que solo florecen con tu sacrificio silencioso. Puedes practicar amor fati, entendiendo que alejarte de lo que no te honra también forma parte del destino que debes amar. Y puedes usar la premeditatio malorum para prepararte emocionalmente al tomar decisiones difíciles que resguardan tu esencia, aunque te dejen solo un tiempo. Ahora, piensa en cuántas veces te has dicho a ti mismo que solo tienes que aguantar un poco más, que quizás si esperas, si eres más paciente,
Si das otra oportunidad, todo cambiará. Y pregúntate, ¿cuántas veces cambió? ¿Y cuántas veces fuiste tú el que cambió? El que cedió, el que se fue apagando sin que nadie lo notara. Si esto te resonó, es momento de redefinir lo que entiendes por paciencia, no como un deber infinito, sino como una virtud que también tiene un límite, uno que tú decides, porque cuando tú mismo no respetas tus fronteras, no esperes que el otro lo haga. El respeto comienza dentro, y desde ahí se construye todo. Y si aún dudas, grábate esto: el amor también se cuida dejando de tolerar lo que daña. Eso no es dureza, eso es conciencia, eso es madurez emocional, eso es estoicismo puesto en práctica. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si Nomera, en lugar de seguir siendo paciente con quien no cambia, eliges ser paciente contigo, mientras te reconstruyes lejos de lo que te rompía? Piénsalo, porque la respuesta puede cambiarlo todo. Y cuando estés listo, pasemos a algo aún más poderoso: el arte de proteger tu energía antes de que otros la desgasten. El silencio que los descoloca, a veces. La respuesta más poderosa es no responder, no porque no tengas nada que decir, sino porque has decidido no decirlo todo, porque tu silencio, bien usado, no es huida ni indiferencia, es autocontrol, es elección consciente, en un mundo donde todos reaccionan, donde el grito se impone y la última palabra parece un trofeo. Optar por el silencio no es rendirse, es elevarse. Y si pleis por tormemos, curiosamente, es ahí donde muchos se desconciertan. El otro espera que grites, que explotes, que entres en su mismo juego emocional, porque esa es la dinámica que conocen, porque el caos se siente más cómodo cuando es compartido, pero cuando no respondes, cuando te mantienes firme, sin agresión, sin dramatismo, entonces los obligas a enfrentarse a su propio ruido interior. Y eso desestabiliza más que 1000 palabras. Como decía alguien con sabiduría, cuando no contestas, obligas al otro a hablar consigo mismo. Y créeme, esa conversación suele ser incómoda. El silencio asertivo no es frialdad ni castigo. No es venganza silenciosa ni desprecio disfrazado. Es una pausa consciente, un acto de respeto, primero hacia ti, luego hacia el otro. Es entender que, a veces, continuar un intercambio solo alimenta el fuego, y que puedes apagar ese fuego no con más palabras, sino con la quietud. No porque no tengas argumentos, sino porque no quieres desgastar tu energía en explicaciones que ya no importan. Epicteto nos enseña que no controlamos lo que nos dicen, pero sí cómo respondemos. Y responder no siempre implica hablar. A veces, la respuesta más sabia es guardar silencio y observar, no desde la indiferencia, sino desde la claridad. Porque el silencio no es vacío, es espacio. Espacio para reflexionar, para no reaccionar en caliente, para no dejar que la rabia hable en tu nombre. Es un escudo invisible que protege tu paz, y es una prueba sutil para el otro. Quien te ataca con palabras espera una defensa. Si no la recibe, su propio ataque lo confronta. Pero atención, no confundamos el silencio asertivo con el silencio pasivo-agresivo. Uno nace de la serenidad, el otro del resentimiento. El primero comunica: he elegido no entrar en este juego. El segundo grita en silencio: estoy hiriéndote sin hablar. Y aunque por fuera puedan parecer lo mismo, por dentro no lo son. Por eso, el verdadero silencio estoico no tiene veneno. Tiene intención, tiene conciencia, tiene límite, pero no rabia. Aplicarlo no es fácil.
especialmente cuando estás herido, cuando sientes que necesitas defenderte, explicarte, justificarte. Pero ahí está el desafío: usar el silencio no como una pared, sino como un espejo, no para cerrarte, sino para contenerte, no para desconectar, sino para redirigir la energía. Un silencio bien elegido es una forma de decir: no me voy a perder a mí mismo por responderte. Y es que cuando dejas de hablar, dejas que el otro escuche su propia voz. Cuando no entras en el ring emocional, el otro se queda golpeando el aire. Y esa ausencia de confrontación a veces duele más que cualquier palabra, porque las palabras se contestan, el silencio, en cambio, se siente. Ahora bien, no se trata de callar siempre, no se trata de reprimir lo que duele. Se trata de elegir con sabiduría cuándo hablar y cuándo no, de entender que no toda provocación merece una respuesta, que no todo ataque justifica una reacción, que tu energía es valiosa y que entregarla en una discusión vacía es regalarla a quien no la valora. En la práctica, puedes comenzar observando tus impulsos. Cuando sientas la necesidad urgente de responder, respira. Pregúntate: ¿quiero aclarar o quiero ganar? ¿Estoy actuando desde la calma o desde la herida? Y si descubres que solo quieres tener razón o proteger tu ego, tal vez lo más sabio sea quedarte en silencio, porque no estás obligado a responder todo lo que te dicen. Estás llamado a proteger todo lo que has aprendido. Marco Aurelio lo dijo con firmeza: elige no ser herido y no lo serás. Y una de las formas más eficaces de no ser herido es no exponerte innecesariamente, es no entrar en todas las batallas. Es darte el permiso de retirarte, sin escándalos, sin discursos, solo con la fuerza serena del que sabe que su paz vale más que una discusión ganada. Y si alguna vez alguien te acusa de quedarte callado, de no decir nada, de evitar el problema, solo recuerda esto: no todo silencio es evasión. A veces es la forma más clara de poner un límite, porque el silencio bien usado habla de ti. Dice que ya no necesitas demostrar nada, que ya no buscas convencer, que simplemente has elegido no desgastarte. Y eso, para quien esperaba una reacción, es desconcertante, porque rompe el patrón, porque muestra que no estás disponible para la guerra emocional, y eso desarma. Así que, la próxima vez que alguien te provoque, te presione, te exija una respuesta inmediata, recuerda que el silencio no es debilidad, es poder. Poder contenido, poder que elige, poder que no se presta al juego del otro. Porque cuando tú decides no responder, el otro se ve obligado a responderse a sí mismo. Y ahí empieza el verdadero cambio. La retirada elegante como señal de fortaleza. No siempre que alguien se va, lo hace por rabia. A veces se va por claridad, porque llega un punto en la vida en el que uno deja de insistir, no por falta de amor, sino por amor propio, porque insiste quien todavía cree que hay algo por construir. Pero cuando uno comprende que quedarse es permanecer detenido, estancado, atado a lo que ya no crece, entonces irse deja de ser una pérdida y se convierte en una elección. Sí, a veces marcharse no es un acto de huida, es un acto de lucidez. Es la manera más sana de decir: ya entendí, porque hablar más ya no suma, porque explicar de nuevo sería desgastarse una vez más, porque quedarse sería traicionar una parte de ti que ya no puedes seguir fingiendo. Entonces te vas, pero no con resentimiento, no con escándalo, no con palabras que duelen. Te vas en silencio, con calma, con esa paz que llega cuando eliges cuidarte, en lugar de convencer. Una retirada con elegancia no necesita grandes discursos, ni gritos.
ni escenas que todos recuerden. No hay portazos, ni reclamos teatrales, ni palabras lanzadas como cuchillos. Hay simplemente una decisión profunda, interna, serena. Es como cerrar un libro, no por odio a la historia, sino porque ya terminó, porque por más que vuelvas a leerla, ya no te dice nada nuevo, ya no te refleja, ya no eres el mismo que la comenzó. Y eso es sabiduría. Epicteto lo decía con claridad: el sabio no huye, se reubica, no actúa desde el miedo, sino desde la razón. No espera a que todo colapse para actuar. Lo hace antes. Lo hace cuando aún hay respeto, cuando todavía hay algo que salvar, aunque sea a uno mismo, porque retirarse a tiempo es más valiente que quedarse por costumbre, o por miedo, o por culpa. Una retirada honesta, hecha desde el alma, no deja odio, deja eco, no deja heridas, deja aprendizaje. Es ese momento donde, sin necesidad de explicarlo, todo tu cuerpo descansa, porque ya no hay guerra interna, ya no hay contradicción entre lo que sientes y lo que haces. Porque al irte, no estás eligiendo dejar al otro, estás eligiendo no dejarte a ti, y eso se nota en tu mirada, en tu forma de caminar, en la tranquilidad de tu voz, en la energía que no se desgasta más en conversaciones sin escucha, en luchas sin sentido, en vínculos donde solo tú das, porque cuando alguien se va desde la calma, deja atrás el ruido, pero no el respeto, deja atrás la presencia, pero no la dignidad, y eso toca, eso remueve, eso deja huella. Ahora bien, nadie dijo que fuera fácil, porque nos enseñaron que irse es fallar, que el que ama aguanta, que quien se va no luchó lo suficiente, que si lo dejas ir, es porque no te importó de verdad. Pero esa narrativa ya no te sirve, ya no te sostiene, porque amor no es sacrificarse hasta desaparecer. Amor no es cargar con el todo mientras el otro no carga ni con su parte. Amor no es perderte para que el otro no te pierda. El estoicismo nunca habló de amor como sufrimiento. Habló de virtud, de integridad, de armonía interior. Y esa armonía, muchas veces, requiere soltar, decir hasta aquí, no con odio, sino con claridad, con la certeza de que seguir insistiendo sería perderte, que quedarte sería callarte, que seguir sería mentirte. Así que sí, a veces retirarse no es despreciar, es proteger, es cuidar lo que fuiste y también lo que ya no eres, es honrar lo vivido, sin quedarte atado a ello. Es decir, esto fue parte de mi camino, pero mi camino no termina aquí. Y cuando lo haces así, paso a paso, sin ruido, el otro se desconcierta, porque no puede culparte, no puede decir que explotaste, no puede acusarte de haber hecho daño, porque no lo hiciste. Simplemente te fuiste, y ese tipo de salida duele, porque obliga al otro a mirarse, a revisar, a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está? ¿En qué momento se fue? Y ahí, en ese espacio, empieza su propio aprendizaje. Y tú, mientras tanto, respiras, por fin, no porque no haya dolor, sino porque por fin el dolor tiene sentido, porque dejaste de intentar explicar lo que ya no necesitaba explicación, porque soltaste el deber de mantener lo que solo tú sostenías, porque aceptaste que muchas veces lo más maduro no es quedarte discutiendo, es retirarte sin destruir. No fuiste cobarde, fuiste consciente. Y eso, querido amigo, querida amiga, es fuerza,
Marco Aurelio lo expresó de forma contundente. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y si un lugar, una relación, una dinámica, ya no te hace bien, ya no te permite crecer, ya no te deja ser, entonces irte no es egoísmo, es sabiduría, es salud emocional, es respeto por ti. Una retirada elegante no necesita testigos, no busca aprobación, no espera comprensión, es un acto que ocurre dentro y transforma todo fuera. Es silencio, pero un silencio que habla, que grita verdades que ya no necesitas pronunciar. Y sí, es posible que el otro nunca entienda, que diga que exageraste, que te culpe, que no acepte. Pero eso ya no depende de ti. Lo que depende de ti es que, cuando mires hacia atrás, puedas decir: no me traicioné, me escuché, me respeté, y créeme, no hay descanso más profundo que ese. Así que si hoy estás ahí, en ese punto donde todo pesa, donde todo se repite, donde ya no ves luz, ni cambio ni promesa, date permiso, no para romper, no para destruir, sino para elegirte, para avanzar, para cerrar sin rencor, para irte sin deber nada, para soltar sin hacer daño, porque a veces la verdadera transformación comienza justo ahí, en ese momento íntimo en que te dices: esto ya no es para mí, y lo dices sin odio, sin miedo, sin necesidad de convencer a nadie, solo con la certeza serena de quien ha aprendido que retirarse también es amar, amar con madurez, amar con distancia, amar sin aferrarse. Así que cuando llegue ese día, ese momento inevitable en el que sabes que es hora, hazlo con la frente alta, con el alma en calma, sin ruidos, sin palabras de más, y sobre todo, sin olvidar lo más importante: no te vas por cobardía, te vas por dignidad, porque a veces la verdadera valentía no está en quedarse, sino en saber cuándo y cómo retirarse. No esperes disculpas donde no hay conciencia. A veces te pasas años esperando algo que nunca llega. Una disculpa, una explicación, una señal mínima de conciencia que le dé sentido a lo que viviste. Te repites, algún día se dará cuenta, en algún momento entenderá el daño que causó. Tal vez, con el tiempo, recapacite, y así, sin darte cuenta, conviertes la esperanza en prisión, una prisión emocional que no tiene barrotes, pero sí cadenas invisibles, una esperanza que empieza pareciendo paciencia, pero termina siendo un ancla que te impide avanzar. Lo más duro no es que el otro no se dé cuenta, lo más duro es darte cuenta tú de que tal vez nunca lo hará, que no todos tienen la capacidad ni la voluntad de mirarse con honestidad, que hay personas que simplemente siguen adelante, sin mirar atrás, sin cuestionarse, sin reparar. Y tú, mientras tanto, te quedas ahí, congelado en el tiempo, esperando una justicia emocional que no llega, atrapado en una pausa silenciosa donde todo duele, pero nada cambia. Y en algún momento, si escuchas con atención lo que tu alma susurra, aparece una pregunta. No grita, solo se instala. ¿Vas a seguir esperando o vas a empezar a sanar? Ese es el punto de inflexión. Ese momento donde decides que tu vida no puede seguir girando en torno a lo que otro haga o deje de hacer. Porque si tu paz depende de una disculpa que tal vez nunca llegue, entonces no es paz. Es dependencia, una dependencia disfrazada de esperanza, de paciencia, de algún día, pero que en realidad es miedo. Miedo a soltar la historia sin el final que merecías. Miedo a cerrar el capítulo sin ese acto de justicia que soñaste 1000 veces en silencio. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa siglos: no son las cosas las que nos dañan,
sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esperar una disculpa es seguir interpretando, seguir dándole vueltas, seguir alimentando la herida, seguir pensando que algo más tiene que pasar para que tú puedas sanar. Pero la verdadera libertad, la que nace del estoicismo, no necesita que el otro entienda, solo necesita que tú aceptes, que digas con serenidad: esto fue así, me dolió, no lo reconocieron, pero yo ya no voy a cargarlo. Aceptar no es justificar, no es decir que estuvo bien, es dejar de pelear con la realidad, es mirar de frente lo que ocurrió, sin adornos, sin excusas, sin esperas. Es entender que la herida no se cierra cuando el otro se arrepiente, se cierra cuando tú decides dejar de abrirla cada vez que la piensas, porque cada vez que te repites me debe una disculpa, sangras un poco más por dentro, y esa hemorragia emocional solo tú puedes detenerla. ¿Y cómo se detiene algo así? No con amnesia forzada, no con frases vacías como ya pasó, se detiene con compasión hacia ti, con un abrazo interno que te dice: ya basta, yo estuve ahí, yo sé lo que viví, y aunque nadie lo reconozca, yo sí lo reconozco. Sanar no es olvidar, no es minimizar, no es hacer como que no dolió. Sanar es mirar el dolor de frente y soltar la necesidad de que el otro lo valide. Porque hay personas que nunca lo harán, no porque seas exagerado, no porque inventaste, sino porque no tienen el nivel de conciencia para hacerlo, o porque su ego no se los permite. Y tú no puedes seguir aplazando tu calma esperando que ellos evolucionen. Aceptar esto no es resignación, es madurez emocional. Es poner fin a una espera que te desgasta. Es recuperar el poder que cediste sin darte cuenta. Porque mientras sigas diciendo cuando lo entienda, voy a estar mejor, estás entregando tu libertad interior. Estás diciendo, sin palabras, que tu bienestar depende de un cambio externo. Y eso, querido oyente, no es vivir, es sobrevivir. Romper con esa cadena empieza cuando dejas de mirar hacia afuera y vuelves a ti. Vuelves a tu historia, a tu verdad, a tu versión, porque no necesitas testigos. No necesitas que nadie diga sí. Fue así. Tú estuviste ahí. Tú lo sentiste. Tú lo viviste. Y con eso, basta. A veces ayuda a escribir. Escribir una carta que no enviarás. Poner en palabras lo que no pudiste decir. Validarte tú. Cerrar con un ritual íntimo. Silencioso, pero profundo. Mirarte al espejo y afirmar: lo que viví fue real. Me dolió, pero ya no me define. Porque tú no eres la herida. Eres quien la está sanando. Eres quien sobrevivió, quien aprendió, quien está eligiendo la paz, incluso sin perdón. Séneca decía: el alma noble puede perdonar sin humillarse. Y eso es una verdad que te libera. Porque perdonar no es reconciliarte. No es volver a confiar. No es decir que estuvo bien. Es soltar. Es ya no cargar. Es no permitir que esa historia sea el filtro con el que miras tu presente. Es decir, esto pasó, pero no me arrastra más. Y esa decisión solo depende de ti. A veces, el acto de justicia más profundo es dejar de exigir justicia, porque vivir esperando que el otro reconozca lo que hizo es vivir congelado. Es permitir que un momento oscuro defina toda tu luz. Y tú no viniste aquí para eso. Viniste a vivir, a crecer, a amar, incluso con cicatrices, incluso con duelos sin cierre, incluso con silencios que nunca se rompieron. Así que hoy, ahora, puedes soltar, puedes decidir que no necesitas más explicaciones, que no vas a mendigar arrepentimientos, que no vas a hipotecar tu paz por la conciencia ajena, que tu libertad no depende de que el otro entienda,
Depende de que tú elijas dejar de esperar. Sanar no es que el otro diga lo siento, es que tú puedas decir ya no me duele tanto. Y un día lo harás. Un día sentirás que esa historia ya no tiene poder sobre ti, que recordar ya no te parte, que pensar en eso ya no te deja atrapado, porque ese día entenderás que sanar nunca fue responsabilidad del otro, siempre fue un regalo que solo tú podías darte. Y tal vez ese día sea hoy. El cierre más poderoso no necesitarlo. Hay capítulos que no se cierran con palabras, sino con silencios, con decisiones internas, con rituales que nadie ve, pero que tú sientes como una despedida sagrada. Esperamos que el otro diga algo, que dé sentido al dolor, que explique la herida, que reconozca el daño, pero muchas veces ese momento no llega, y seguimos ahí, detenidos en una página que no se pasa sola, atrapados entre lo que fue y lo que pudo haber sido, esperando un cierre que no depende de nosotros, como si la paz tuviera que venir siempre desde fuera. Pero el cierre más poderoso es no necesitarlo. Lo verdaderamente sabio no es conseguir una explicación, es aprender a vivir sin ella. Y eso, aunque parezca una renuncia, en realidad es una conquista, porque quien ya no necesita que el otro diga lo siento, ha recuperado el control sobre su propio relato. No todos los vínculos tienen punto final claro. No todas las historias vienen con epílogo. A veces, lo único que puedes hacer es aceptar que el libro se quedó abierto, y tú decides cerrarlo con tu propia mano. Marco Aurelio escribió, comienza cada día como si fuera una vida entera, y esa idea, tan simple como profunda, nos invita a dejar de arrastrar historias inconclusas, a entender que el presente no puede ser habitado con plenitud si seguimos viviendo en capítulos pasados. El sabio no se queda esperando a que alguien vuelva para decirle lo que merecía escuchar. El sabio escribe su propio final, incluso en medio del silencio del otro, porque sabe que el verdadero cierre es interior, y ese cierre no necesita testigos. Solo necesita honestidad contigo mismo. Un ejercicio que puede ayudarte es escribir una carta que nunca enviarás. Una carta donde digas todo lo que quedó pendiente, todo lo que callaste, todo lo que dolió. No para que el otro lo lea, sino para que tú lo liberes. Porque muchas veces lo que nos ata no es la persona, sino las palabras no dichas, la energía retenida, la emoción estancada. Y escribir es una forma de mover esa emoción, de darle voz, de no seguir cargando lo que ya no tiene sentido cargar. Este tipo de ritual es profundamente estoico, porque no se basa en esperar algo externo, se basa en tomar la iniciativa sobre tu propio mundo interior. Epicteto enseñaba que la libertad está en nuestra mente, en cómo decidimos interpretar y actuar ante lo que nos ocurre, y cerrar un ciclo sin necesitar al otro. Es precisamente eso, es elegir la libertad por encima del rencor, la paz por encima del orgullo, el movimiento por encima del estancamiento. Muchos creen que cerrar implica reconciliación, o al menos una última conversación, pero en realidad, el cierre sucede cuando ya no duele, cuando ya no piensas cada noche en lo que no fue, cuando dejas de necesitar una versión de los hechos que te favorezca, cuando ya no hace falta tener razón, sino paz, porque hay batallas que se ganan cuando decides no pelearlas más. Y ese tipo de victoria no se celebra con ruido, se celebra en silencio, en calma, en soledad, muchas veces, pero con una dignidad que nadie puede quitarte. La filosofía estoica no te pide que olvides lo que te dolió, ni que finjas que no te importó. Te invita a mirar de frente, asumir y seguir, con claridad, con coherencia, con un corazón que, aunque herido,
Sigue latiendo con fuerza, porque el estoicismo es eso, no endurecerse, sino fortalecerse. Y esa fortaleza se demuestra cuando puedes decir, no necesito que vuelva para estar bien. Imagina por un momento que no necesitas más explicaciones, que te basta con lo que sabes, que el cierre no depende del otro, sino de tu decisión de seguir viviendo. ¿Cómo cambiaría eso tu presente? ¿Cuánta energía recuperarías si dejaras de esperar gestos que tal vez nunca llegarán? A veces creemos que cerrar sin palabras es incompleto, pero lo incompleto no es el acto, es la resistencia. Cuando sueltas la necesidad de que todo tenga un final perfecto, descubres que tú mismo puedes ser ese final, que no hace falta escena, ni música de fondo, solo tu claridad y tu determinación de avanzar. Cierra, a tu manera, sin rencor, sin drama, con la misma calma con la que se apaga una vela antes de dormir. No porque se haya terminado todo, sino porque ya no necesitas más luz para ver. Lo has comprendido todo. Y cuando comprendes, sueltas. Y cuando sueltas, descansas. El cierre más poderoso es no necesitarlo, porque quien no necesita cerrar, ya ha sanado. Y quien ha sanado, no se queda esperando justicia emocional. Se convierte en su propio refugio, en su propia conclusión, en su propio punto final, y eso, aunque nadie lo vea, es una forma silenciosa de victoria, una forma de libertad que ningún adiós puede darte. Cuida tu energía como cuidas tu casa. Tú no dejas la puerta de tu casa abierta para que entre cualquiera. No permites que cualquiera cruce tu umbral, que camine por tu sala, que revise tus cajones, que se siente en tu mesa. ¿Por qué entonces dejas tu energía expuesta, como si no valiera nada? Hay personas que no entran con ruido, pero se llevan tu paz. Hay conversaciones que no son agresivas, pero te dejan agotado. Hay visitas emocionales que parecen inocentes, pero te vacían. Y todo esto ocurre porque confundimos amabilidad con obligación y respeto con entrega. Tu energía es tu casa, y no todo el mundo merece estar dentro. No todo el que sonríe es bien intencionado. No todo el que se acerca lo hace con limpieza. A veces abrimos las puertas por educación, pero permitimos que entren con los pies sucios, con palabras envenenadas, con intenciones opacas. Y después nos preguntamos por qué estamos tan cansados, por qué nos sentimos drenados, por qué algo dentro de nosotros parece apagado. No es debilidad, es exceso de exposición, falta de filtros, falta de límites. El estoicismo no habla directamente de energía como lo haría una corriente espiritual moderna, pero sí nos habla del alma, de lo interno, de ese espacio sagrado donde habita la serenidad, la razón y la fuerza. Epicteto lo dejó claro: si quieres mejorar, prepárate para que te traten como loco. ¿Y sabes por qué? Porque cuando empiezas a poner límites, cuando decides cuidar tu energía con firmeza, habrá quien te acuse de frío, de distante, de arrogante. Pero no es arrogancia, es discernimiento, es responsabilidad sobre ti mismo. Cuidar tu energía no es ser antipático, es ser consciente, es dejar de complacer para empezar a proteger. No se trata de vivir a la defensiva, sino de vivir con intención. No se trata de evitar a todos, sino de elegir con claridad a quién dejas entrar, porque cada encuentro deja huella, cada conversación es un intercambio, y cada relación, por breve que sea, impacta tu mundo emocional. Piensa en esto: tú no dejas que alguien con barro en los zapatos camine por tu alfombra recién limpia. Entonces, ¿por qué dejas que alguien con emociones tóxicas descargue su malestar en ti? ¿Por qué soportas comentarios pasivo-agresivos solo por no generar conflicto?
¿Por qué escuchas quejas constantes? Críticas destructivas o quejas vacías, sin poner un freno. No eres una papelera emocional. No eres un refugio para lo que los demás no saben gestionar. Eres una persona con derecho a conservar su luz, su foco, su paz. Una práctica que puedes aplicar desde hoy es esta antes de cada interacción. Pregúntate si esa persona te nutre o te consume, no desde el juicio, sino desde el autocuidado. Si después de hablar con alguien te sientes más confuso, más triste o más cansado, es señal de que algo no va bien. No se trata de cortar vínculos de forma radical, pero sí de establecer distancias conscientes, porque el silencio también es una forma de autoprotección, y no responder es, a veces, el acto más sabio. Séneca escribió: el alma necesita descanso, como el cuerpo, y parte de ese descanso consiste en rodearte de quienes no te agotan, de quienes no necesitan absorberte para sentirse vivos, de quienes saben estar sin invadir, hablar sin herir, compartir sin exigir. Tu paz no es negociable, tu tiempo no es infinito, tu energía no es un recurso colectivo, es tuya, y tu responsabilidad es gestionarla con la misma seriedad con la que administras tu salud. Tu dinero o tu casa. Es válido cancelar una cita si no te sientes bien emocionalmente. Es válido decir no sin justificarte. Es válido cerrar la puerta, bajar la persiana, apagar el teléfono, no porque seas frío, sino porque estás aprendiendo a respetarte. No soy grosero, soy selectivo. Esa frase resume una postura madura, una postura en la que dejas de vivir para complacer y empiezas a vivir en coherencia. Puede que algunos se alejen cuando empieces a cuidar tu energía. Puede que no entiendan tu nuevo ritmo, que no acepten tu nueva claridad. Pero recuerda quién te quiere de verdad. Respeta tus fronteras. Y quien no lo hace, solo estaba interesado en el acceso, no en tu bienestar. No tengas miedo a decepcionar. Ten miedo a desgastarte para sostener vínculos que no te respetan. Imagina tu energía como una casa blanca, limpia, llena de luz. Cada vez que permites que alguien entre sin filtro, corre el riesgo de ensuciar ese espacio. Pero cuando aprendes a cuidar cada rincón, cuando limpias, cuando ordenas, cuando solo invitas a quienes valoran lo que construyes, esa casa se convierte en un refugio. Y no solo para ti, también para quienes merecen estar ahí. No tienes que explicar cada límite. No tienes que justificar cada no. Quien está en paz consigo mismo no necesita convencer a nadie, solo necesita mantenerse fiel a lo que le hace bien. Y si eso significa tener menos compañía, pero más calma, entonces ya sabes cuál es el camino. Porque a veces, decir no al otro es decirte sí a ti mismo. Y no hay gesto más profundamente estoico que ese. Lo que dejas ir también te construye. Hay despedidas que no suenan a ruptura, pero lo son. Hay renuncias que no se anuncian en voz alta, pero cambian tu vida para siempre. Porque a veces no se trata de seguir sumando, sino de aprender a soltar. Y no hablamos solo de personas, hablamos de hábitos, de recuerdos, de historias, de versiones tuyas que ya no encajan. Lo que dejas ir también te construye. Lo que sueltas no te quita, te redefine. Y hay una fuerza inmensa, aunque silenciosa, en quien aprende a decir esto ya no lo llevo más. Nos han enseñado que crecer es adquirir, que avanzar es sumar logros, títulos, posesiones, vínculos, pero nadie nos habló de la sabiduría de restar, de la madurez que exige mirar algo, alguien, una idea, y decir, ya cumplió su ciclo en mi vida. Y cuando lo haces, no desde la rabia ni la frustración, sino desde la paz, entonces
No estás perdiendo. Estás eligiendo. Estás diseñando tu interior con intención. El estoicismo entiende muy bien esta idea. Para Marco Aurelio, la esencia de una vida virtuosa no está en lo que se obtiene, sino en lo que uno aprende a prescindir, en lo que se deja atrás sin mirar con nostalgia, sino con gratitud. Cuando escribía en sus meditaciones, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser una buena persona. Sé una... También nos estaba recordando que muchas veces perdemos tiempo y energía reteniendo lo que ya no tiene sentido. Apegos, expectativas, culpas, versiones que nos mantienen atados al pasado y nos impiden vivir el presente con libertad. Renunciar no es fracaso, es afirmación, es decirte a ti mismo, esto ya no soy, y hacerlo sin odio, sin escándalo, sin venganza. Soltar con dignidad es una forma de inteligencia emocional. Es entender que no todo lo que fue importante tiene que permanecer, que puedes haber amado algo profundamente, y aún así, reconocer que ya no tiene lugar en tu camino, que puedes haber apostado por una idea, un proyecto, una persona, y aún así, tener el coraje de cerrar la puerta antes de que esa historia te desgaste más de lo necesario. No eres menos por haber soltado, eres más por haberlo hecho a tiempo, por haberte escuchado cuando el cuerpo empezó a gritar lo que la mente callaba, por no esperar a que la herida se hiciera crónica, por no hipotecar tu paz a cambio de una promesa que ya no llega. Cada vez que eliges renunciar a algo que no te hace bien, estás declarándote a ti mismo quién quieres ser. Y esa es una forma poderosa de construir identidad. Muchos creen que el valor está en resistir, en aguantar, en quedarse. Pero hay un tipo de coraje más discreto, más invisible, que se necesita para marcharse, para poner fin a lo que ya no suma, para dar un paso al costado sin resentimiento, sin necesidad de aplauso, sin necesidad de que el otro lo entienda. Ese tipo de coraje no se ve, pero se siente y transforma. Visualiza esto cada pérdida, cada renuncia. Es como un acto de arquitectura emocional. Vas quitando ladrillos que ya no sostienen, vas eliminando estructuras que te hacían peso, y poco a poco aparece espacio para ti, para lo nuevo, para respirar, para habitarte con más autenticidad. No estás vacío, estás despejado. En esa claridad nace algo hermoso, la posibilidad de elegir con mayor conciencia. Porque cuando sueltas, no solo dejas ir, también recuperas tiempo, energía, claridad, autoestima. Y todo eso se convierte en material de construcción, no externa, sino interna. Dejas de perseguir lo que no te corresponde y empiezas a cultivar lo que sí. Piensa en todas esas veces que insististe más de lo que debías, en esos vínculos donde diste hasta agotarte, en esas metas que ya no te inspiraban, pero seguiste por miedo a decepcionar. Cada vez que soltaste algo de eso, aunque te doliera, creciste, aunque no lo notaras de inmediato, porque el crecimiento real no siempre es espectacular. A veces es silencioso, invisible por fuera, pero profundo por dentro. Séneca decía, nada nos pertenece, solo el tiempo es nuestro. ¿Y cuántas veces regalamos ese tiempo a personas, hábitos o pensamientos que no nos nutren? Soltar también es reclamar ese tiempo, recuperar ese espacio vital y usarlo para reconstruirte desde la calma. No es fácil. A veces soltar duele más que quedarse, pero duele diferente. Duele una vez y libera para siempre, mientras que quedarse en lo que nos desgasta nos va quitando en cuotas. Te apaga lentamente, te va robando sin que lo notes. Por eso, no temas soltar, teme quedarte donde ya no puedes crecer.
Una práctica poderosa que puedes empezar hoy mismo es la carta que no se envía. Si hay algo, alguien o alguna etapa que aún cargas contigo, escríbele. Di todo lo que nunca pudiste, todo lo que duele, lo que extrañas, lo que te hubiera gustado. Luego, cierra esa carta, guárdala o quémala, pero no la envíes, porque no se trata del otro. Se trata de ti, de ponerle palabras al cierre, de darle forma al final, de despedirte desde la conciencia, no desde la reacción. Cada renuncia consciente es una declaración de identidad. Es mirar tu historia y decir, esto me pasó, pero no me define. Esto me dolió, pero no me detiene. Esto fue parte de mí, pero ya no lo necesito para ser quien soy. Y cuando llegas a ese punto, no hay vacío, hay espacio, no hay pérdida, hay liberación, no hay menos, hay más de ti, en ti. Así que recuerda, no solo creces con lo que agregas, también con lo que sueltas, porque hay batallas que se ganan no al luchar, sino al soltar la espada, al bajar los brazos, al elegir la paz por encima de la razón. Y esa elección también te construye, también es victoria, también es amor propio. Lo que no repites, sanas. Hay heridas que no sangran, pero supuran cada vez que repites el mismo patrón. No basta con alejarse de alguien, si en tu mente sigues volviendo una y otra vez al mismo lugar. No es suficiente cerrar la puerta, si tu corazón aún la deja entreabierta cada vez que recuerdas. Justificas o idealizas, porque sanar no es huir. Sanar es romper el ciclo, es negarte a revivir la misma historia con distinto nombre, es dejar de alimentarte con las sobras de lo que un día fue o creíste que fue. Y para eso, no basta con irte, hay que dejar de volver. Muchas personas creen que están sanando porque ya no llaman, ya no escriben, ya no buscan, pero en silencio siguen repasando conversaciones una y otra vez. Siguen justificando a quien les hirió, siguen preguntándose si tal vez exageraron, si quizás debieron aguantar un poco más. Esa es la trampa, creer que el dolor se va solo porque ya no está presente físicamente. Pero la herida no está en el otro, está en el patrón que repites en tu mente, en ese hilo invisible que, aunque lo niegues, aún te ata emocionalmente a lo que te destruyó. Epicteto lo dijo con crudeza. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y a veces, esa opinión no cambia, aunque la realidad ya haya cambiado. Sigues viendo a la persona como querías que fuera, no como realmente fue. Sigues leyendo conversaciones antiguas, buscando señales que nunca existieron. Sigues recordando solo los buenos momentos, como si lo demás no hubiera ocurrido. Y así, aunque estés lejos, sigues atrapado. Lo que no repites, sanas. Pero para romper el patrón, tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Pregúntate, ¿a qué vuelvo cuando me dejo llevar por la nostalgia? ¿Qué parte de mí sigue esperando una historia que ya terminó? ¿Qué estoy alimentando cada vez que releo? Revivo o reinterpreto lo que pasó, porque sanar no es olvidar. Es dejar de engancharte con la misma narrativa. Es soltar la necesidad de tener razón, de cerrar con justicia, de que el otro reconozca el daño. Es aceptar que no siempre hay un cierre perfecto. A veces solo hay un corte limpio, y eso también es amor propio, porque cuando decides no volver, no solo a la persona, sino al pensamiento, al patrón, a la dependencia, estás eligiendo reconstruirte desde otro lugar. Estás rompiendo con la versión de ti que necesitaba migajas para sentirse querido. Estás dándote permiso para dejar de justificar lo injustificable,
para dejar de normalizar lo tóxico, para soltar la idea de que lo doloroso era profundo, cuando en realidad era solo una forma disfrazada de adicción emocional. Sí, a veces no es amor, es adicción emocional, es el apego al drama, a la intensidad, a esa montaña rusa que confundes con pasión, pero que en el fondo solo te deja exhausto, y en ese estado cuesta mucho ver claro. Por eso, parte del proceso de sanar es aprender a detenerse, a no seguir el impulso de escribir, a no buscar respuestas en conversaciones viejas, a no justificar al otro en tu mente para no sentir que perdiste el tiempo. Porque no lo perdiste, aprendiste, y esa lección vale más que cualquier reconciliación falsa. Séneca escribió: el primer indicio de una mente bien ordenada es poder detenerse donde otros siguen. Eso es exactamente lo que estás haciendo cuando eliges no repetir, cuando decides no caer en la misma excusa, en el mismo autoengaño. Y sí, al principio cuesta, porque hay un vacío que se abre, un silencio incómodo que antes llenabas con fantasías, recuerdos o reproches. Pero ese silencio es el espacio donde empieza la verdadera sanación, donde por fin te escuchas sin interferencias. Una práctica sencilla pero poderosa es esta: cada vez que sientas la necesidad de volver mental, emocional o físicamente, detente y respira. No reacciones, observa, nómbralo, di en voz baja: esto es un patrón. Solo con eso ya estás ganando, porque cuando puedes ver el ciclo, puedes empezar a salir de él. Cuando puedes reconocer la adicción, puedes dejar de alimentarla. No te castigues si aún duele. El dolor no desaparece de golpe, pero sí se transforma cuando dejas de repetir lo que lo causa, cuando no vuelves al mismo diálogo interno, cuando te alejas también por dentro. Entonces, cada día pesa menos, cada recuerdo pierde fuerza, y tu presente empieza a sentirse más habitable. Romper un patrón es un acto de coraje, porque no solo enfrentas al otro, te enfrentas a ti mismo, a tu soledad, a tu necesidad de explicación, a tu miedo de no encontrar algo mejor. Pero el estoico no teme quedarse solo, si eso significa estar en paz. No necesita cerrar círculos perfectos. Solo necesita cerrar lo que ya no le aporta virtud, ni calma, ni sentido. Así que repítetelo: si hace falta, no es amor, es adicción emocional. Y cada vez que lo reconozcas, aléjate un poco más del patrón. Elige no volver. Elige el silencio, la pausa, la calma. Porque cada vez que decides no repetir, estás sanando, estás reescribiendo tu historia, estás dejando de ser víctima para convertirte en autor. Y eso es libertad. La paz se nota cuando ya no necesitas ganar. Hay una forma de victoria que no se celebra en voz alta, ni se aplaude en público, ni se grita con orgullo. Es una victoria silenciosa, íntima, serena. Ocurre cuando dejas de discutir, no porque no puedas ganar, sino porque ya no necesitas hacerlo. Ocurre cuando eliges el silencio, no como una derrota, sino como una afirmación de tu paz. Y es justo ahí, en ese instante, donde renuncias a tener razón, donde renuncias al último golpe, que venciste de verdad, porque el alma tranquila ya no compite, ya no se justifica, ya no necesita demostrar nada. Durante mucho tiempo, confundimos el ganar con convencer al otro, con dejar claro nuestro punto, con llevar la razón, aunque eso implique herir. Pero el alma que ha encontrado paz no necesita ganar una discusión para sentirse en paz, porque ya ha ganado algo más valioso, ha ganado la libertad de no reaccionar, la libertad
de no depender de la opinión ajena para sostener su integridad. Ha ganado ese espacio interior donde no todo merece una respuesta, donde no todo necesita defensa, donde no todo se toma como ofensa. Marco Aurelio lo dejó escrito con lucidez estoica. El mejor modo de defenderse es no parecerse al que te ha ofendido. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando eliges la paz por encima de la victoria. No respondes igual. No entras en la misma batalla. No bajas al mismo terreno. No porque seas débil, sino porque ya no estás ahí. Porque has comprendido que pelear por tener razón a veces es una forma elegante de distraerte del verdadero trabajo interior, cultivar tu virtud. El estoicismo nunca puso el foco en ganar. Puso el foco en ser, en mantener la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. En que, aunque el otro pierda los papeles, tú no los pierdas. Que aunque el mundo grite, tú sepas guardar el centro. Que aunque el ego te pida venganza, tú elijas la compostura. Porque ahí es donde se juega la verdadera batalla. Y no se libra afuera, se libra dentro. No se gana con argumentos, se gana con dominio propio. La sociedad nos ha entrenado para debatir, para convencer, para imponer, pero nadie nos entrenó para ceder sin perder dignidad, para callar sin sentirnos sometidos, para dejar ir sin sentirnos menos. Elegir la paz en un mundo que se alimenta del conflicto es un acto revolucionario y no siempre será comprendido. De hecho, muchas veces te dirán que te estás dejando, que te estás rindiendo, que estás permitiendo demasiado, pero no te estás rindiendo, te estás liberando, no estás permitiendo, estás priorizando, no estás huyendo, estás eligiendo. Cuando ya no necesitas tener la última palabra, es que por dentro ya no tienes la última herida. Cuando puedes mirar una provocación sin sentir necesidad de reaccionar, es que has curado la urgencia de validarte. Cuando eliges el silencio, no por miedo, sino por sabiduría, es que has entendido que la paz no se defiende con espadas, se protege con límites, con distancia, con serenidad. Epicteto fue claro: no es lo que te sucede, sino cómo respondes, lo que determina tu paz, y en esa respuesta está el poder. Puedes seguir entrando en cada batalla, o puedes hacerte fuerte en tu calma. Puedes buscar reconocimiento, o puedes hacerte invisible donde no hay respeto. Puedes tener razón, o puedes tener tranquilidad. Rara vez se pueden tener ambas. Y esto no significa que te vuelvas pasivo o sumiso. Significa que eliges dónde y cómo gastar tu energía. Que no entras en cada conflicto. Que no corriges cada mentira. Que no rebates cada comentario. Porque has aprendido que quien necesita convencer aún no se ha convencido del todo. Que quien necesita imponerse aún no se ha encontrado por dentro. Que quien busca vencer al otro muchas veces está huyendo de sí mismo. La verdadera paz es incómoda para muchos, porque no necesita ruido, ni atención, ni explicación. Simplemente se manifiesta. Se nota en tu mirada, en tu tono, en tu pausa. Se nota cuando no reaccionas igual que antes, cuando no discutes por lo mismo, cuando no buscas justicia en bocas que solo saben herir, cuando ya no necesitas demostrar nada. Y entonces, lo que antes te quitaba el sueño, ahora te deja dormir. Lo que antes te hería, ahora te resbala. Lo que antes te inquietaba, ahora te da igual. Esa es la paz de quien ya ha comprendido que la verdadera victoria no se gana en una discusión. Se gana en el dominio sobre uno mismo, en la libertad de elegir el silencio, en la fuerza de no caer en provocaciones, en la templanza de no necesitar reconocimiento, en la sabiduría de priorizar la virtud sobre la victoria.
Así que si hoy te ves tentado a entrar en una discusión, a probar tu punto, a responder con dureza, detente un momento. Pregúntate, ¿realmente quiero ganar esto o prefiero estar en paz? Porque a veces ganar cuesta demasiado. Cuesta perder la calma, cuesta perder el centro, cuesta perderte a ti. Y recuerda esta frase, escríbela, grábala, repítela cuando lo necesites. Cuando ya no necesitas vencer, has vencido por dentro, porque esa es la única victoria que realmente importa. Cuando uno empieza a soltar, empieza a vivir distinto, no desde el dolor, sino desde la claridad, no con rabia, sino con paz, porque todo lo que dejaste atrás también te construyó. Cada silencio que elegiste, cada respuesta que no diste, cada vez que soltaste algo que dolía, pero ya no tenía lugar. Hoy, quizás no tengas todas las respuestas, pero tienes algo más valioso, el coraje de no repetir lo que te rompía, y la calma de elegirte incluso cuando otros no lo hicieron. Recuerda esto, no todo lo que se pierde es una pérdida. A veces, es liberación, y no todo lo que se repite se sana. A veces, sanar es romper el ciclo, no la persona. Por eso, el alma tranquila ya no compite, no necesita ganar, porque ya venció donde más importa por dentro. Si algo queda claro en el camino estoico, es que la paz no es un premio que se encuentra al final. Es una elección que se hace en cada paso, una y otra vez, hasta que deja de doler y empieza a curar. Así que, hoy, solo haz una cosa, una sola. Observa qué batalla interna estás sosteniendo por costumbre y suéltala. No necesitas ganarla, solo necesitas salir de ella. Y si no sabes cómo empezar, empieza por no responder, por no justificar, por no explicarte donde no hay escucha. Ese pequeño acto ya es un acto de libertad. Si este video resonó contigo, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, suscríbete, no por compromiso, sino porque aquí no vienes a aprender a ganar, vienes a aprender a ser libre. Y cada video que compartimos es una puerta más hacia ese camino. Déjanos acompañarte. Y ahora dime, ¿qué fue eso que soltaste y te hizo más fuerte? ¿En qué momento dejaste de reaccionar y empezaste a elegirte? Escríbelo en los comentarios, porque tu historia también puede ser el espejo donde otros despierten. Este canal es más que ideas, es una comunidad, y tú eres parte de ella. Y si quieres seguir caminando este sendero, hay un próximo video que no te puedes perder. Te hablará de cómo proteger tu energía sin tener que aislarte, de cómo establecer límites sin perder tu paz. Te va a tocar y te va a transformar.